Hola seres de mi querer, bienvenidos una vez más a este episodio de lunes, miércoles y viernes, aquí dando lo mejor, leyendo lo mejor para ustedes. Y bueno, hoy les tengo preparado de lectura. Voy a leer las preguntas y respuestas, algunas preguntas y respuestas, no todas, de las 5 lecciones con preguntas y respuestas precisamente de Neville, pero explicando las preguntas y las respuestas, obviamente, porque a veces se genera un poquitín de confusión con las respuestas que daba el señor Neville. Entonces, bueno, la pregunta 1 es una de las que más confusión generan a las personas cuando están tratando de asumir personas en específico. La pregunta 2, perdón, porque la pregunta 1 tiene que ver con el logo, el símbolo que utiliza Neville en sus libros, y entonces la explicación es que como un hombre piensa en su corazón, así es él. Pero la pregunta 2 dice: me gustaría estar casada, pero no he encontrado al hombre adecuado. ¿Cómo imagino un marido? Esto puede ser visto tanto desde la óptica de precisamente las personas en específico, pero también aplica para me gustaría ser millonaria, pero nunca lo he sido. ¿Cómo imagino ser millonaria? Me gustaría tener un cuerpo más voluptuoso, pero nunca he tenido un cuerpo voluptuoso. Entonces, ¿cómo imagino tener un cuerpo voluptuoso? Van a poner ejemplos así. Entonces, la respuesta que da Neville es: siempre enamorada de los ideales. Ese es el estado ideal que captura la mente. O sea, los ideales, eso es lo que captura la mente. Si estoy enamorada de los ideales, pues eso es lo que va a capturar mi mente. ¿Qué significa eso? Pues que mi mente, mi subconsciente, mi padre, que me dice que sí a todo, pues simplemente está recibiendo esta orden de me gustaría hacerlo, me gustaría estar casada, me gustaría ser millonaria, y termina, digamos, manifestando escenarios donde sigues queriendo eso. Entonces Neville le dice: no limites el estado del matrimonio a cierto hombre. Ella, de hecho, no tiene ningún hombre en su mente. No ha pensado en ningún hombre en específico en esta pregunta. Entonces él básicamente le está diciendo: no te tienes que angustiar por no tener ningún hombre en mente. No te tienes que angustiar por jamás haber experimentado eso. No te tienes que angustiar por nunca haber sido millonaria. No te tienes que angustiar por cierta cantidad de dinero. Porque es como decir: me gustaría ser millonaria, pero no he encontrado el monto exacto que me convenza a mí de ser millonaria. ¿Cómo imagino entonces ser millonaria si yo no sé cuánto dinero implica ser millonaria? Entonces es como: no limites el estado de la riqueza a cierta cantidad de dinero, por ejemplo. Sino, le da la clave, a una vida plena, rica y desbordante. Es decir, no te limites a ciertas cosas, en el sentido de que si tú no tienes claro cuánto es, quién es, cómo es, no te limites a eso. Porque, ¿qué es lo que le está pasando a esta persona? Está como: estoy preocupada por no saber cómo hacerlo. Estoy preocupada porque pienso que como no sé, estoy haciéndolo mal. Entonces él le dice: no, eso no es un problema, no te limites, sino que utiliza inclusive esa, digamos, no preferencia como una herramienta. Convierte eso en una herramienta, convierte eso en una vida plena, porque tú sí sabes lo que significa tener una vida plena. Aunque sí, seguramente pienses que no lo has experimentado, sabes cómo se sentiría si ya lo tuvieras. Sabes cómo se sentiría tener una vida desbordante. Aunque no lo hayas experimentado, el hecho de que lo desees ya te está diciendo: tú sabes cómo se siente. Dice: entonces tú deseas experimentar la alegría de, en este caso, del matrimonio, pero de la riqueza, del cuerpo, de la salud, de lo que sea, del trabajo. Tú deseas experimentar la alegría de eso.
No necesariamente a una persona, no necesariamente una cantidad de dinero, no necesariamente una talla. La alegría del estado de conciencia. No modifiques tu sueño, porque en este caso ella cree que tiene que modificarlo por no tener claro un hombre. Entonces dice, me tengo que enamorar primero para poderlo asumir. No. Tengo que conocer a alguien para poder asumir que estoy casada. No, no modifiques tu sueño. Si su deseo es estar casada, no tiene que modificar su sueño, sino realzarlo haciéndolo más hermoso. Luego que realza lo magnifica. ¿Cómo lo magnificó? ¿Cuáles son las características de la magnificación del matrimonio en este caso? Pleno, rico, desbordante, alegre, hermoso. Lo mismo pueden ser los mismos atributos para la riqueza y para cualquier cosa. Luego de magnificarlo, dice, condensa tu deseo en una sola sensación o acto que implique su cumplimiento. Sensación que provenga, ya sabemos, las sensaciones provienen del amor, provienen del miedo. Y de las sensaciones o de los sentimientos se desprenden las emociones. Entonces, emociones de miedo, por ejemplo, son rabia, preocupación, enojo, frustración, decepción, las negativas. Y emociones que provengan del amor, la alegría, la paz, la tranquilidad, la seguridad, la certeza, la abundancia, la hermosura del amor. Entonces, condensa tu deseo en una sola sensación o en un acto que implique su cumplimiento, es decir, una escena posterior al cumplimiento de su deseo. Entonces, él le propone una escena posterior, en este caso. En este mundo occidental, una mujer lleva un anillo de bodas en el dedo anular de su mano izquierda. Entonces, esa es la escena posterior. Quizás un anillo anular en la mano izquierda. Un anillo en el dedo anular de la mano izquierda. Dice, la maternidad no necesariamente implica matrimonio. Es decir, no tienes que imaginarte que eres la madre de alguien, porque eso no necesariamente implica matrimonio. Sobre todo en esta época. Porque quizás en la época de Neville, las mujeres que eran madres eran las que estaban casadas. Quizás no habían tantas madres solteras como ahora. Ahora sí sabemos que literalmente eso no implica matrimonio. La intimidad no necesariamente implica matrimonio, pero sí un anillo de bodas. O sea, un anillo de bodas sí representa el matrimonio, que es precisamente lo que esta señora está asumiendo. Luego le dice que aplique el ejercicio. Pero el ejercicio no es el que va a manifestar. ¿Ok? Eso es muy claro. Relájate en un cómodo sillón y acuéstate sobre tu espalda. Indúcete al estado próximo al sueño y entonces asume la sensación de estar casada. Imagina un anillo de bodas en tu dedo. Tócalo, dale vueltas alrededor del dedo, sácalo sobre el nudillo, mantén la acción hasta que el anillo tenga la nitidez y la sensación de realidad. Llega a estar tan perdida sintiendo el anillo en el dedo que cuando abras los ojos te sorprenderás de que no esté allí. Si eres un hombre que no lleva anillo, podrías asumir una mayor responsabilidad. ¿Cómo te sentirías si tuvieras una esposa a quien cuidar? Asume la sensación de ser un hombre felizmente casado ahora mismo. Entonces, lo que nos está diciendo acá es, no tienes que modificar tu sueño, no tienes que modificar tus ideas, no tienes que modificar tus objetivos, simplemente realzarlos. Realzarlos y luego condensarlo en una sensación o en el deseo cumplido. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no es que lo estemos haciendo mal, no es que... No. Lo estamos haciendo todo bien y está completo, está bien hecho. ¿Ok? Ahora, la pregunta 3 también nos ilustra de cierta manera lo mismo. Es muy interesante porque la respuesta que le dio a la chica anterior era una respuesta que resolvía la siguiente pregunta. Y sin embargo, todos a veces caemos en esa tentación de, no, pero eso no tiene que ver conmigo. O sea, lo que él está sugiriendo que haga ella no es lo mismo que me puede sugerir a mí. A mí quizás me sugiere otra cosa. Y lo único que quizás puede cambiar es lo que implica la manifestación de tu deseo. Es decir, que en el caso de ella implicaba un anillo, en el caso de la siguiente pregunta implica otra cosa.
Pero la respuesta es la misma. ¿Qué debo hacer para inspirar pensamientos creativos como los que se necesitan para escribir? Es la pregunta que le hacen. Y esta pregunta a mí también me ayudó muchísimo cuando yo estaba estudiando. Bueno, digo estaba como si eso hubiese pasado hace mucho tiempo, pero yo sigo estudiando la ley. Aquí estas lecturas son para estudiar la ley. Y cuando yo estudio, yo siempre estoy en esta actitud de tener pensamientos creativos, es decir, que lo que yo estoy leyendo a mí me inspire algo y me ponga creativa, que lo que yo estoy recibiendo a través de la lectura me inspire a decir cosas, tener esa capacidad de discernir lo que hay más allá de las simples letras. Pero eso es una asunción. Entonces, él está preguntando, ¿qué debo hacer para eso? O sea, ¿qué debo hacer para leer como Yanina, por ejemplo? Puede ser una pregunta que se pueden estar haciendo. ¿Qué debo hacer para inspirar pensamientos creativos en mi área laboral? ¿Qué debo hacer para ser más talentoso? ¿Qué debo hacer para ser más impactante en los que me rodean? Bueno, entonces Neville le dice, ¿qué debes hacer? Asume que la historia ya ha sido escrita y aceptada por una gran editorial. Reduce la idea de ser un escritor a la sensación de satisfacción. Entonces, ¿eso cómo lo puedo aplicar yo y qué tiene que ver con la pregunta anterior? Pues la pregunta anterior también le dijo lo mismo, ¿ok? Le dijo, no te limites, que en este caso es reduce la idea, pues no te limites al estado del matrimonio con cierto hombre, sino a una vida plena, rica y desbordante. Aquí lo mismo le dice, reduce la idea a ser un escritor, de ser un escritor a la sensación de satisfacción. ¿Cómo es la sensación de satisfacción? Una vida plena, una vida rica y una vida desbordante. Eso implica que esta persona es un gran escritor. ¿Qué debes hacer para ser más talentoso? Asumir que la historia ya ha sido descrita, asumir que ya eres talentoso. ¿Qué debo hacer para inspirarme y tener pensamientos tan creativos y entender la Biblia, la ley, los libros, cómo los entiende Pepito, fulanito, menganito? Asumir que ya ha sido escrito, asumir que eso ya es cierto, asumir que eso está aceptado, asumir que eso es verdad. Luego le da otra técnica. En el caso de la chica anterior le dio la técnica de la visualización. En este caso le da una técnica de, vamos a decir, afirmación. Repite la frase, ¿no es maravilloso? O gracias, 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 una y otra vez hasta que te sientas realizado. O, y vuelve y le da otra escena posterior, imagina a un amigo felicitándote. Y le dice, hay innumerables maneras de implicar éxito, pero siempre ve hasta el final. ¿Qué le dijo a la otra chica anterior? Ve hasta el final. El anillo simbolizaba ese final o esa escena posterior al cumplimiento de lo que ella deseaba. En el caso del escritor, un amigo felicitándolo implica el éxito. Tu aceptación del final induce su cumplimiento. No pienses en conseguir el estado de ánimo para escribir. Miren eso, es muy importante. O sea, no pienses en conseguir todos los libros del mundo y todo el material del mundo para tener un mejor autoconcepto. No te limites a, no, es que no he visto todos los libros, no he visto todos los videos, no me he leído todas las conferencias para asumir que ya está. No pienses en conseguir el estado de ánimo para escribir, sino vive y actúa como si fueras ahora el autor que deseas ser. Es decir, vive y ahora actúa como si ya fueses esa persona famosa, como si ya fuese esa persona talentosa, como si ya fuese esa persona con el mejor autoconcepto, con el mejor discernimiento. Vive y actúa ahora como si fueras eso. Entonces, una persona que, por ejemplo, como yo, que tiene muy buen discernimiento de la ley, ¿deja de leer la ley? No, la leo y obtengo discernimiento. Y dice algo que a mí me encanta y que hace un par de meses les pregunté, ¿crees que necesitas talento o crees que necesitas disciplina? Y dice, asume que tienes talento.
Asume que tienes el talento. En este caso dice, asume que tienes el talento para escribir. Pero asume que tienes el talento para manifestar. Asume que tienes el talento para cambiar de estado de conciencia. Si eso es lo que se te está dificultando. Asume que tienes talento para manifestar el cambio en ti. Asume que tienes talento para transformar tu realidad. Asume que tienes talento para sentirte feliz por ser causa. Asume que tienes talento para no sentir culpabilidad. Asume que tienes talento. Piensa en el modelo que quieres mostrar al exterior. Piensa en esa versión que quieres que todo el mundo hable, de la que todo el mundo va a dar testimonio. Si tú escribes un libro y nadie está dispuesto a comprarlo, no hay satisfacción. Actúa como si la gente estuviera hambrienta de tu trabajo. Entonces, esto aplica, por ejemplo, para personas que quieren tener más ventas. Tienes que actuar como si la gente estuviera hambrienta de lo que tú estás vendiendo. Tienes que ver tus productos, lo que tú estás ofreciendo, tienes que verlos con amor. Y tienes que asumir que todos los demás son capaces de ver eso que tú ves en ese producto. Vive como si no pudieras producir historias o libros lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda. Lo mismo, como si no tuvieras tiempo suficiente para cumplir con todo lo que te están pidiendo. Porque te piden tanto, te solicitan tanto, te demandan tanto que tienes que contratar personas. Tienes que pensar como empresario. Eso es. Persiste en esa asunción y todo lo necesario para alcanzar tu meta rápidamente florecerá y lo expresarás. Vamos a dejarlo hasta ahí. 2 preguntas, 2 respuestas explicadas. Quiero que las medites el día de hoy y te sientas súper cómodo y te des cuenta de lo fácil que es. Y que a veces hacemos preguntas que son inclusive redundantes. Bueno, no está mal, pero tienes que saber que la respuesta siempre es la misma. Te mando un abrazo y un beso y que tengas un excelente día el día de hoy.